El caballo sangraba en el establo, y un niño hambriento descubrió la verdad. El patrón del rancho golpeó al caballo solitario, dejándolo con las patas ensangrentadas y la respiración entrecortada. El animal, cubierto de polvo y barro, gimió de dolor mientras los peones humildes observaban, incapaces de intervenir. Entre las sombras del corral, un niño hambriento se escondía, con los ojos llenos de miedo y lágrimas. Cada relincho del caballo parecía contar un secreto que nadie quería escuchar, y algo en su mirada prometía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves para ser parte de esta historia. Mateo se agazapó detrás de un montón de cajas apiladas junto al mercado. El sol de la mañana apenas iluminaba las calles polvorientas del pueblo, pero él no tenía tiempo para admirar la luz. Su estómago rugía con tanta fuerza que sentía que le dolía la cabeza. Frente a él, un carrito de frutas abandonado mostraba restos de tomates maduros y pan seco, y el olor dulce de la fruta empezaba a tentarlo, recordándole que quizás hoy no pasaría hambre. Pero antes de moverse, se congeló. Una mujer gritó desde la esquina: «¡Ese niño me robó el pan otra vez!». Mateo contuvo la respiración y retrocedió un paso. No era la primera vez que lo acusaban sin razón, y sabía que cualquier adulto podía correr tras él con un palo o un grito. Su corazón latía con fuerza, pero no podía darse el lujo de retroceder. El hambre no esperaba. Se lanzó hacia el carrito, rápido y silencioso, y tomó un pedazo de pan seco antes de que alguien lo viera. Sus dedos se llenaron de migas y polvo, y al instante sintió que un dolor agudo le recordaba la frialdad de su realidad. Mientras masticaba con prisa, escuchó un relinchido lejano, extraño y cercano a la vez. Mateo alzó la vista, el pan aún en la boca, y vio un establo viejo en la linde del pueblo. Una sombra negra se movía dentro, y un olor metálico penetrante le llegó. Sangre. ¿Un caballo herido?, murmuró, dejando caer el pan sin darse cuenta. No había tiempo para pensarlo. Mateo corrió hacia el establo, saltando piedras y esquivando los charcos de barro. Su estómago seguía rugiendo, pero algo más lo impulsaba ahora. Miedo, curiosidad, algo que no podía nombrar. Al acercarse, la puerta de madera crujió bajo su mano, y una ráfaga de aire húmedo y olor a heno le golpeó la cara. Dentro vio al caballo. Su pelaje castaño estaba empapado de sangre seca, y la luz de la mañana dibujaba sombras extrañas sobre sus músculos tensos. El animal temblaba, y cada respiración parecía un lamento. Mateo se quedó paralizado, sin saber si acercarse o huir. «¡Hola!», dijo con voz temblorosa, casi para sí mismo. «Tranquilo, no te haré daño». El caballo levantó la cabeza y lo miró con unos ojos que parecían entenderlo todo. No había miedo, solo dolor y algo más, algo que hacía que Mateo sintiera que aquel establo guardaba secretos que no estaba listo para enfrentar. Un golpe de voz desde afuera lo sacudió. «Mateo, aléjate de ahí». Era la señora Juana, la vecina, que lo veía desde la distancia. Mateo sabía que si lo atrapaban en el establo podrían acusarlo de algo terrible, pero no podía dejar al caballo así. No podía volver a la calle con las manos vacías y el corazón pesado. Se acercó lentamente con movimientos cautelosos y vio que una de las patas del animal estaba atrapada entre tablones viejos, con la piel rasgada y la sangre brotando. Mateo tragó saliva, su miedo mezclándose con una determinación inesperada. Con cuidado, empezó a mover los tablones, sintiendo cada crujido como un desafío. Cada movimiento parecía un juego de equilibrio entre la vida y la muerte, entre el coraje y la culpa. Cuando logró liberar la pata, el caballo relinchó con fuerza, y el sonido le recorrió la espalda como un escalofrío. Mateo retrocedió, pero entonces vio algo que lo hizo quedarse. Marcas profundas en la piel, como si alguien hubiera querido castigarlo, pero no solo físicamente,
sino de manera más cruel, más silenciosa. ¿Quién haría algo así?, preguntó en voz baja. No recibió respuesta. Solo el sonido del viento, el crujido de la madera y el corazón latiendo tan rápido que parecía querer estallar. Mateo comprendió algo en ese instante. Aquello no era un accidente, aquello era solo el principio de algo mucho más grande, y él estaba a punto de descubrirlo. El hambre seguía allí, recordándole su vulnerabilidad, pero algo nuevo había nacido en él, un impulso de proteger, de no dejar que la injusticia pasara desapercibida. El caballo, aunque herido, se convirtió en su primer aliado y el establo en el escenario donde su vida estaba a punto de cambiar. Mientras el sol se alzaba más alto y los primeros murmullos del pueblo llenaban el aire, Mateo supo que debía elegir entre la seguridad de la calle o enfrentar la verdad que el caballo sangrante le estaba mostrando. Y en ese momento, la pregunta que no dejaba de dar vueltas en su cabeza se hizo más intensa. ¿Qué harías tú si vieras a un ser indefenso sufrir mientras todos fingen que no pasa nada? Mateo caminaba por los senderos polvorientos que llevaban al rancho más grande del pueblo. A lo lejos, los techos de lámina brillaban al sol, y los silos de maíz se alzaban como torres silenciosas sobre los campos amarillos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Era un paisaje que podía parecer hermoso desde lejos, pero para Mateo y los demás trabajadores significaba horas de esfuerzo, sol abrasador y promesas incumplidas. Se escondió detrás de un montón de pacas de heno mientras observaba la actividad. Los peones movían sacos de grano, limpiaban corrales y arreaban ganado bajo las órdenes de capataces que no mostraban ni un ápice de comprensión. Mateo conocía cada gesto, cada paso. Ese lugar tenía reglas que se imponían con gritos y palos más que con palabras. En la casa principal, la voz de Villaseñor se escuchaba fuerte y clara, atravesando las paredes de madera y alcanzando los oídos de Mateo como un martillo. Pronto vamos a comprar tractores modernos y con maquinaria agrícola podremos doblar la producción, decía con orgullo. Cientos de cabezas de ganado más. Esto nos pondrá a la altura de los grandes ranchos del norte. Mateo sintió un nudo en el estómago. Mientras Villaseñor hablaba de comprar más máquinas, él y los demás apenas tenían para comer, y los animales sufrían cada día. No había justicia, solo un montón de promesas vacías y sueños que solo el patrón podía alcanzar. De repente, una risita nerviosa lo hizo girar la cabeza. Entre los cañaverales vio a un grupo de niños más grandes, hijos de peones como él, que se escondían mientras recogían maíz caído. Uno de ellos, Julián, los saludó con un gesto rápido. «Cuidado, Mateo. Hoy el patrón está de mal humor», susurró. «Lo sé», respondió Mateo apretando los dientes mientras avanzaba un poco más. «No puedo quedarme sin hacer nada». El corazón le latía con fuerza. No solo estaba el hambre del día, sino la injusticia que veía en cada esquina. Mientras caminaba, algo llamó su atención. Un capataz que caminaba cerca del corral de caballos levantó un látigo y golpeó sin miramientos a un caballo que tropezaba con un balde. Mateo sintió que la rabia le quemaba el pecho. Su mirada se cruzó con la del animal y en esos segundos supo que aquel no era un accidente, era rutina. Era crueldad sistemática. Se agachó detrás de un muro de adobe y respiró hondo, tratando de calmar la adrenalina. Cada segundo en el rancho era un recordatorio de que la vida allí estaba marcada por la desigualdad. Villaseñor no veía rostros, veía números, producción, ganancias. Y Mateo sabía que mientras él y los niños luchaban por sobrevivir, los ricos soñaban con tractores y maquinaria que los alejaría aún más de la realidad del pueblo. Al girar la cabeza hacia el silo de maíz, vio algo inesperado. Un caballo viejo, que parecía demasiado cansado para mantenerse en pie, intentando alcanzar el heno que colgaba del establo. Mateo contuvo el aliento.
Cada movimiento del animal era un esfuerzo visible, una lucha silenciosa que contrastaba con el lujo y la indiferencia de la casa grande. Sintió un impulso de acercarse, pero sabía que no podía arriesgarse todavía. Mientras se ocultaba, escuchó la voz de Villaseñor nuevamente, esta vez más cerca. «Peones, necesito que preparen el corral para la nueva compra de ganado. Y que nadie se queje del calor ni de las horas extra. Esto es negocio». Mateo apretó los puños. Todo parecía calculado, hasta la forma en que la sombra del patrón se proyectaba sobre los trabajadores, aplastando cualquier intento de resistencia. Observó cómo los peones se movían rápido, sudando y en silencio, aceptando golpes, regaños y la mirada crítica de Villaseñor. La injusticia era tangible, casi dolorosa, y en su corazón Mateo sintió una mezcla de miedo y rabia que no sabía cómo canalizar. Pero entonces algo cambió. Un relinchido fuerte rompió la rutina del rancho. Todos voltearon hacia el corral y Mateo vio cómo uno de los caballos del establo tiraba de su cadena con fuerza y desesperación. El sonido llenó el aire y dejó un eco en los oídos de Mateo. Era un grito silencioso de ayuda que lo llamó directamente. Sin pensar, Mateo comenzó a moverse hacia el corral, esquivando peones y sacos de grano. La adrenalina lo mantenía alerta. Sabía que podía ser descubierto, pero también sabía que no podía dejar al animal sufrir. Cada paso que daba lo acercaba a algo que sentía que cambiaría su día, tal vez su vida entera. Al llegar al borde del corral, se escondió detrás de un tronco caído y miró al caballo con atención. Su mirada reflejaba dolor, miedo y algo más profundo. Algo que Mateo no alcanzaba a comprender completamente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un animal herido, era un aviso, una señal de que había secretos enterrados en el rancho que aún nadie se atrevía a descubrir. Mateo apretó los dientes y susurró: «No te preocupes, voy a encontrar la manera de ayudarte». En ese momento, la sombra de Villaseñor cruzó el corral, hablando con un capataz sobre la compra de tractores nuevos, sin darse cuenta de que Mateo observaba cada palabra, cada gesto, cada decisión que mostraba cuán lejos estaba la riqueza de la vida de quienes trabajaban la tierra. El niño comprendió que la desigualdad no era solo dinero, era violencia, era control, era el poder de decidir sobre la vida de otros sin mirar atrás. Y mientras los primeros rayos del sol caían sobre los campos de maíz, Mateo entendió algo que lo marcaría para siempre. Para cambiar algo, primero tenía que descubrir la verdad que el rancho y sus sombras escondían. Mateo se acercó al establo con cuidado, asegurándose de que ningún capataz ni perro lo detectara. Cada paso sobre la tierra seca crujía bajo sus pies, pero la curiosidad y el miedo lo empujaban hacia adelante. Un olor fuerte, metálico y penetrante le llenó las fosas nasales. Sangre. Su corazón empezó a latir con fuerza, un tambor que anunciaba peligro y misterio al mismo tiempo. Al empujar la puerta de madera con la punta del pie, un crujido seco resonó en el interior. Mateo contuvo la respiración. La luz del sol apenas entraba por las rendijas, dibujando líneas doradas sobre el polvo suspendido en el aire. Y entonces lo vio. Un caballo castaño inmenso, con los músculos tensos y la pata trasera atrapada entre tablas rotas del establo. La sangre manaba lentamente, dejando un rastro rojo sobre el heno y la madera vieja. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un animal herido, era un aviso de que la vida en el rancho estaba llena de secretos y sufrimiento que nadie quería ver. Dio un paso más, temblando, y murmuró: «Tranquilo, no te voy a hacer daño». El caballo levantó la cabeza y lo miró directamente, con ojos que parecían comprender cada palabra, cada emoción. Mateo se dio cuenta de que aquel no era solo miedo. Había dolor, miedo de algo más grande que él. Miedo de la crueldad humana, y algo en esa mirada lo atrapó.
Intentó acercarse, pero un ruido lo hizo detenerse. Una cadena golpeó el piso y el caballo relinchó con fuerza. Mateo contuvo el aliento. Alguien más estaba cerca. Lo había descubierto alguien. La adrenalina se mezclaba con el miedo, pero también con la determinación. Debía hacer algo. Se inclinó, palpando cuidadosamente los tablones que sujetaban la pata del animal. Estaban astillados y podridos, pero con cuidado logró mover uno, liberando un poco de presión. El caballo coleteó y relinchó, pero no intentó huir. Mateo respiró hondo, sintiendo que cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «Vamos a sacarte de aquí», susurró, más para sí que para el animal. «No puedo dejarte así». Mientras trabajaba, vio más marcas en la piel del caballo, cicatrices antiguas, cortes recientes, señales de golpes que no podían ser accidentes. Mateo sintió una mezcla de rabia y tristeza que le subió por la garganta. Se preguntó cómo alguien podía ser tan cruel y cómo nadie decía nada. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se giró y vio la sombra de un capataz acercándose, linterna en mano. Mateo retrocedió tratando de no hacer ruido, pero el corazón le latía a 1000 por hora. El capataz no lo había visto todavía. Mateo pensó rápido y decidió moverse hacia una esquina oscura del establo, arrastrando un tablón viejo que podría usar como barrera. ¡Eh!, gritó el capataz al escuchar algo moverse. El caballo relinchó otra vez, un sonido potente que llenó el establo, y pareció retumbar en los huesos de Mateo. Era como si el animal estuviera gritando junto con él, pidiendo ayuda, pidiendo justicia. El capataz dio un paso hacia la oscuridad, y Mateo aprovechó para lanzarse al otro lado, sosteniendo el tablón frente a él. Respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Tenía que hacer algo con el caballo, pero también debía pensar en su seguridad. Entonces vio un pequeño agujero en la pared del establo, lo suficientemente grande para que el caballo pudiera asomar la cabeza y salir, al menos un poco, sin que nadie lo notara. Mateo se acercó con cuidado, acariciando suavemente el lomo del animal. «Está bien, vas a salir de aquí, te prometo que no te dejaré solo», susurró. El caballo gimió y movió las orejas, como entendiendo que había alguien dispuesto a ayudarlo. Mateo sintió que una conexión profunda se formaba entre ellos en ese instante, algo que iba más allá de palabras o explicaciones. Y mientras buscaba una forma de liberar al animal, su mirada cayó sobre unas marcas recientes en el suelo, huellas de botas y cadenas, y algo más. Unas herramientas olvidadas que parecían haber sido usadas para castigar al caballo. Mateo comprendió que lo que veía no era un accidente, era un patrón de abuso, un secreto que nadie quería que él descubriera. «¿Quién haría esto?», susurró con el nudo de la garganta creciendo. «No puedo quedarme callado», pero justo cuando pensaba en cómo podría ayudar al caballo, un relinchido fuerte resonó de nuevo, esta vez acompañado de un sonido metálico. Alguien estaba llegando al establo. Mateo tragó saliva, contuvo la respiración y se agazapó junto al animal. Cada segundo parecía eterno. Sabía que lo que hiciera ahora definiría todo, su seguridad, la del caballo, y quizás su manera de ver el mundo para siempre. El establo quedó en silencio por unos instantes, roto solo por la respiración agitada del caballo y el corazón de Mateo, que no dejaba de latir con fuerza. Y mientras observaba la sangre en la penumbra, supo que aquel encuentro no era casual. Algo en ese lugar estaba podrido, y él estaba a punto de descubrirlo. En la penumbra del establo, con el sol filtrándose por las rendijas, Mateo hizo una promesa silenciosa. No dejaría que el sufrimiento del caballo pasara desapercibido. Y con esa determinación, dio el primer paso hacia un mundo que hasta ese momento había sido invisible para él, lleno de secretos, injusticias y verdades que nadie quería enfrentar.
Mateo se sentó en el suelo del establo, apoyando la espalda contra la pared de madera, mientras el caballo respiraba con dificultad a su lado. El olor a heno mezclado con sangre todavía era fuerte, pero de algún modo ya no le parecía tan insoportable. Había algo en el animal que lo calmaba, algo que le hablaba sin palabras, y que le decía que su deber no era huir, sino quedarse. «No te preocupes», murmuró pasando la mano por el lomo sucio del caballo. «Voy a cuidarte, no te dejaré solo». El caballo gimió suavemente y movió la cabeza hacia él, como si entendiera. Mateo sonrió con nerviosismo y al mismo tiempo con alivio. No sabía cómo iba a lograrlo, pero algo en su interior le decía que podía hacerlo. Ese instante selló un pacto silencioso entre el niño y el animal. Uno protegería al otro y juntos descubrirían lo que nadie quería que se supiera. El primer desafío llegó rápido. Mateo necesitaba agua y comida para el caballo, pero el rancho estaba lleno de ojos vigilantes. Salió del establo y caminó sigilosamente hacia un barril que estaba detrás de una de las casas de los peones, lleno de agua sucia de lluvia reciente. Con cuidado, tomó un balde y regresó al establo, sintiendo que cada sombra podía esconder a alguien que los descubriera. Mientras el caballo bebía, Mateo aprovechó para inspeccionar la herida. No era profunda, pero sí extensa y con riesgo de infección. Tragó saliva. Sabía que no tenía nada para curarla adecuadamente, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Sacó de su bolsillo un trozo de tela que había recogido en el camino y lo limpió lo mejor que pudo. «No sé si esto servirá», dijo en voz baja, «pero haré todo lo que pueda». El caballo gimió otra vez y bajó la cabeza, apoyándola cerca del hombro de Mateo. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que el niño sintiera que estaba haciendo algo bien. En ese momento comprendió que cuidar del animal no solo era un acto de compasión, sino también un acto de valentía. Cada decisión que tomaba lo acercaba más a un mundo que todavía no entendía del todo, pero del que sabía que formaba parte. Por la tarde, mientras el sol se escondía detrás de los silos y los techos de lámina, Mateo decidió buscar más información sobre lo que había pasado. Volvió a caminar por los rincones del rancho, observando los movimientos de Villaseñor y sus capataces. Notó cómo algunas herramientas parecían abandonadas cerca del corral de los caballos y cómo los peones evitaban mirar a los animales a los ojos, como si supieran que estaban implicados en algo que preferían no recordar. «Algo no cuadra», murmuró para sí. «Esto no es accidente». De regreso al establo, Mateo encontró al caballo más tranquilo. El animal parecía reconocer que no había peligro inmediato y se dejó tocar sin miedo. Mateo se sentó de nuevo en el suelo y pasó las manos por el lomo, pensando en cómo un ser tan grande podía depender de alguien tan pequeño. Sintió un nudo en la garganta, mezclado de miedo, responsabilidad y algo parecido a esperanza. «Te prometo que voy a descubrir la verdad», susurró. «No importa lo que tenga que hacer». Esa noche, Mateo improvisó una especie de cama con paja para el caballo y le dio agua hasta que dejó de beber. Se recostó junto a él, sintiendo el calor del cuerpo del animal y escuchando su respiración. La oscuridad del establo ya no le parecía tan amenazante. El miedo todavía estaba ahí, pero ahora lo mezclaba con determinación. Sabía que cada noche que pasara junto al caballo lo hacía más fuerte y más capaz de enfrentar lo que viniera. Mientras cerraba los ojos por unos minutos, pensó en su vida en el pueblo, la calle polvorienta, los restos de comida, las risas y gritos de los demás niños, la indiferencia de los adultos. Todo eso parecía menos importante frente a la responsabilidad que ahora tenía. El caballo no era solo un animal herido, era una señal de que había injusticias que él debía enfrentar, secretos que debía descubrir y que de alguna manera estaba destinado a desenterrar. Al amanecer,
Mateo despertó con la luz colándose por las rendijas del establo. El caballo estaba de pie, aunque todavía temblando un poco. El niño sonrió, con una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que el día que comenzaba no sería fácil, que tendría que enfrentarse a obstáculos más grandes que el hambre o el miedo, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito que no podía ignorar. «Hoy vamos a averiguar qué está pasando aquí», dijo con voz firme. «Y te lo prometo, nadie más sufrirá lo que tú sufriste». El caballo relinchó suavemente, como si respondiera con un sí, y Mateo sintió que algo dentro de él se encendía. No era solo la promesa de cuidar de un animal, era la promesa de no quedarse callado, de luchar contra lo que estaba mal, de buscar justicia incluso cuando parecía imposible. Mientras salía del establo para empezar a preparar lo que necesitaría ese día, Mateo comprendió algo que cambiaría todo. A veces, los actos más pequeños de valentía pueden ser el comienzo de algo mucho más grande. Y esa promesa silenciosa, hecha entre un niño hambriento y un caballo herido, sería el primer paso hacia la verdad que estaba esperando ser descubierta. Mateo regresó al establo antes de que el sol se levantara por completo, cargando un balde con agua y un trozo de pan duro. La noche había sido larga. Había escuchado ruidos que no pudo identificar, y su mente seguía dando vueltas al caballo herido. Mientras abría la puerta con cuidado, el olor a heno húmedo y a sangre todavía estaba allí, fuerte y penetrante. Se agachó junto al caballo y lo miró con atención. La pata seguía coja y algunas costras de sangre reciente brillaban bajo la luz que entraba por las rendijas. Pero algo más llamó su atención: pequeñas marcas en el suelo, como arañazos y huellas irregulares, y restos de cadenas rotas tiradas en un rincón. Mateo frunció el ceño. No había duda. La herida no era un accidente. «¿Qué pasó aquí?», susurró, recorriendo el establo con la mirada. «Esto no se ve como un tropiezo». Se levantó con cuidado, intentando no asustar al animal, y comenzó a inspeccionar más a fondo. Las marcas en el suelo formaban un patrón extraño, como si alguien hubiera arrastrado algo o alguien hubiera sido obligado a moverse. Mateo notó un hilo de sudor mezclado con polvo en la madera, y su corazón se aceleró. Todo apuntaba a que el caballo había sido castigado a propósito, pero ¿por qué? Mientras pensaba, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápido y vio la sombra de un capataz que pasaba por la puerta trasera del establo. Mateo contuvo la respiración, pegándose a la pared. El hombre no lo vio. Continuó su camino murmurando órdenes. Mateo aprovechó el momento para acercarse a la pata del caballo y revisarla mejor. Cada corte y cada rasguño contaban una historia de dolor y abuso, y Mateo sintió una mezcla de rabia y tristeza que le llenó la garganta. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared y respirando hondo. Tenía que pensar, organizarse. Cada huella, cada cadena rota, cada marca en la madera era una pista. Y esas pistas empezaban a dibujar un mapa de crueldad que nadie en el pueblo se atrevía a reconocer. «No fue accidente», repitió, casi para sí mismo. «Alguien quería que sufrieras». El caballo gimió suavemente y apoyó la cabeza sobre su hombro. Mateo lo acarició con cuidado, sintiendo el calor del animal y al mismo tiempo una responsabilidad enorme sobre sus hombros. No era solo protegerlo del dolor físico, sino también descubrir quién estaba detrás de eso. Decidió entonces buscar más pruebas. Caminó lentamente por el establo, observando cada rincón, cada tablón astillado. Detrás de un montón de heno, encontró un pequeño clavo doblado y restos de cuerda vieja que parecía haber sido usada para atar al caballo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La intención estaba clara. Alguien había planeado esto. Mateo se levantó de un salto, con la adrenalina corriendo por sus venas. No podía quedarse quieto, pero tampoco podía enfrentarse solo a Villaseñor o a los capataces. Tenía que idear un plan, encontrar aliados o al menos más pistas.
Cada huella, cada objeto fuera de lugar era una señal. «Tengo que entenderlo», murmuró. «No puedo dejar que esto quede así». Mientras movía un tablón para revisar debajo, encontró algo inesperado. Un recibo arrugado, casi deshecho, con anotaciones sobre el corral de los caballos y ciertos gastos extra que nadie podía explicar. Mateo sintió un escalofrío. No era solo crueldad. Había algo más grande detrás, algo que involucraba dinero, decisiones y secretos que Villaseñor no quería que nadie conociera. Se quedó unos minutos observando el recibo, tratando de memorizar cada palabra. Luego, lo guardó con cuidado en su bolsillo y volvió a acercarse al caballo. Este, como si entendiera la emoción de Mateo, lo miró con atención, como esperando que le dijera lo que iba a hacer a continuación. «Vamos a descubrirlo juntos», susurró el niño. «Nadie va a seguir lastimándote mientras yo esté aquí». De repente, un ruido fuerte lo sobresaltó. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tirado un cubo de agua o un barril de metal. Mateo se escondió detrás de la pila de heno, conteniendo la respiración. Su corazón latía a 1000 por hora. La puerta del establo se abrió un poco y la sombra de un capataz volvió a aparecer, revisando el lugar. Mateo permaneció quieto, sin moverse, mientras el hombre se acercaba lentamente al rincón donde el caballo estaba atado. El relinchido del caballo rompió el silencio, y el capataz se sobresaltó, gritando: «¿Qué pasa aquí?». Mateo aprovechó el momento para empujar con fuerza un tablón viejo hacia el hombre, haciendo ruido suficiente para distraerlo y luego deslizarse hacia otra esquina del establo. La tensión era insoportable, pero lo logró. Nadie vio al caballo moverse un poco más libre, ni al niño respirando con cuidado junto a él. Cuando el capataz finalmente se alejó, Mateo se dejó caer al suelo, apoyando la cabeza contra la madera. Estaba agotado, pero también más decidido que nunca. Cada huella, cada cadena rota, cada marca de abuso que había encontrado reforzaba su convicción. El caballo no había sufrido por accidente, y él iba a descubrir la verdad detrás de ese sufrimiento. Mientras el sol empezaba a filtrarse por las rendijas y el establo se iluminaba con tonos dorados, Mateo acarició al caballo y le susurró: «Vamos a hacerlo bien, ¿sí? No vamos a dejar que esto quede en silencio». El caballo gimió suavemente, como si comprendiera la promesa, y en ese instante Mateo supo que su vida estaba cambiando para siempre. No solo estaba enfrentando hambre o miedo, estaba entrando en un mundo de secretos y decisiones que iban a marcar el destino del rancho, del caballo y de todos los que vivían allí. Mateo se movía con sigilo entre los barriles y pilas de heno del establo, tratando de no hacer el más mínimo ruido. Cada sombra parecía más profunda de lo que realmente era, y cada crujido de madera bajo sus pies le hacía contener la respiración. Había aprendido rápido que en el rancho cualquier descuido podía delatarlo, y que la curiosidad era un lujo que podía costarle caro. Se asomó por una rendija del granero y vio a 2 peones conversando a media voz junto al corral. Estaban inclinados, como si temieran ser escuchados, y Mateo se pegó a la pared para no ser descubierto. Las palabras que escuchó lo hicieron tensar los músculos. «No sé cuánto más aguantaré esto», decía uno de ellos, un hombre alto y delgado llamado Ernesto. «El patrón no nos da tiempo para descansar y los animales están muriendo». «Shh», susurró el otro más joven y nervioso. «Si alguien se entera, nos despedirá de inmediato. Yo no quiero perder lo poco que tengo para comer». Mateo tragó saliva. Cada palabra confirmaba lo que ya sospechaba. La herida del caballo no era un accidente. La negligencia era deliberada y la explotación constante. Pero había algo más, algo que todavía no entendía del todo. La manera en que los peones hablaban, con miedo y resignación, revelaba que el patrón tenía un control absoluto sobre todos. «Hoy me tocó mover las vacas a la mitad del campo sin descansar», continuó Ernesto.
Me dolían las piernas y uno de los becerros se lastimó. Y ni modo, nos gritan si no terminamos rápido. Sí, ¿y viste lo que le hicieron al caballo nuevo en el corral?, dijo el otro con un hilo de voz. Lo castigaron por nada. El patrón cree que eso enseña disciplina, pero está loco. El corazón de Mateo se aceleró. Sabía que lo que escuchaba era peligroso, pero también era la oportunidad de entender mejor la injusticia que había detrás del rancho. Cada detalle que oía le daba pistas sobre cómo Villaseñor manejaba todo, cómo el miedo mantenía a todos en silencio. Se agachó un poco más, acercándose a la esquina del granero, y pudo escuchar otra conversación, esta vez entre un capataz y uno de los hombres mayores que cuidaban el ganado. «Tenemos que apurarnos con los corrales, jefe», decía el capataz. «El patrón quiere que terminemos antes de la hora de comer. Y no te olvides de revisar los potreros. Dice que si alguna vaca falta, nos va a culpar a nosotros». «Ya lo sé», respondió el hombre mayor con voz cansada, «pero a veces se pasa de cruel. Los animales están flacos, los potreros secos, y no se preocupa por nada». Mateo sintió una mezcla de rabia y miedo. Todo lo que había sospechado se confirmaba. La explotación no era solo con los animales, sino con las personas que trabajaban ahí. Cada palabra que escuchaba era un golpe directo a su conciencia, un recordatorio de que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió moverse un poco más hacia la salida del granero para escuchar mejor. Ahí, cerca del corral, escuchó algo que lo dejó helado. «Si seguimos así, el patrón va a comprar tractores modernos y maquinaria agrícola», decía uno de los peones más jóvenes. «Dicen que quiere cientos de cabezas de ganado más, pero a nosotros nos va a importar un pepino. Seguiremos con hambre y trabajando como burros». Mateo apretó los dientes. Cada palabra era una verdad que nadie quería decir en voz alta, y cada silencio que seguía a las conversaciones era un recordatorio de la amenaza constante. Su mirada se cruzó con la del caballo que estaba en el corral, todavía recuperándose de la herida. Mateo entendió algo de golpe. El sufrimiento del animal y la vida de los peones estaban ligados. No era solo una injusticia aislada. Era un sistema completo, sostenido por miedo y poder. Se escondió detrás de un barril mientras escuchaba la última parte de la conversación. «El patrón dice que todo se arregla con dinero», susurró un peón. «Que quien se queje se va del rancho». Nadie dice nada, y así seguimos, como si fuera normal. Mateo cerró los ojos un momento, tratando de procesar todo. Su corazón latía tan rápido que sentía que se le saldría del pecho. No podía dejar que esto continuara así. Tenía que hacer algo, pero sabía que no podía actuar solo. Cada paso que daba ahora tenía que ser medido, cada movimiento calculado. Volvió su atención al caballo, que parecía mirarlo con ojos que entendían cada pensamiento suyo. Mateo acarició su lomo, sintiendo un vínculo más fuerte que nunca. Aquella criatura indefensa y él compartían un objetivo silencioso: descubrir la verdad, exponer la injusticia y protegerse mutuamente. Mientras los peones se alejaban y las voces se apagaban con el viento del atardecer, Mateo decidió que al día siguiente buscaría más pistas, revisaría los documentos que pudiera encontrar y trataría de hablar con alguien de confianza. Sabía que cada información contada en voz baja era un paso más cerca de entender el patrón completo del rancho y del sufrimiento que estaba escondido tras las fachadas de prosperidad. El sol comenzaba a caer, tiñendo los campos de maíz de un naranja intenso. Mateo acarició otra vez al caballo y le susurró: «No estás solo. Vamos a descubrir quién está haciendo todo esto». El caballo gimió suavemente, y Mateo sintió que esa promesa silenciosa que había hecho días antes se fortalecía. No solo se trataba de proteger al animal, ahora también se trataba de justicia, y en su corazón el niño sabía que estaba entrando en algo mucho más grande que él, algo que cambiaría la vida del rancho, de los peones y quizás
la suya propia. Mateo volvió al establo con el corazón latiéndole con fuerza. La tarde caía sobre los campos de maíz, tiñendo todo de un dorado que parecía tranquilo y pacífico, pero que él sabía que escondía secretos oscuros. El caballo se levantó con dificultad cuando lo vio llegar, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Mateo lo acarició con suavidad y murmuró: «Hoy vamos a descubrir algo, te lo prometo». Se acercó a una esquina poco iluminada del establo, donde el suelo estaba cubierto de paja y polvo. Algo en la distribución de los tablones, un pequeño espacio entre vigas que había pasado desapercibido antes, llamó su atención. Era un hueco pequeño, casi invisible, pero lo suficiente para guardar algo. Mateo lo revisó con cuidado y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dentro había varios sobres amarillentos y papeles doblados, escondidos de manera deliberada. «¿Qué es esto?», susurró para sí, mientras sacaba los sobres uno por uno. Se sentó en el suelo, rodeado de polvo, paja y luz, filtrándose por las rendijas, y comenzó a revisar los documentos. Eran recibos, facturas y notas internas del rancho, gastos de comida para el ganado que nunca llegaba, registros de animales vendidos a precios ridículos y, lo peor, anotaciones sobre los peones y niños que trabajaban más horas de las permitidas sin descanso. Cada página que pasaba aumentaba su enojo y su miedo al mismo tiempo. «No puede ser», dijo apretando los puños. «Todo esto está planeado». Una factura indicaba la compra de medicinas para animales que nunca fueron aplicadas. Otra mostraba herramientas de castigo compradas por el rancho. Mateo no podía creer lo que veía. No solo era negligencia, era abuso deliberado. El patrón, con toda su fachada de prosperidad, estaba escondiendo la verdad detrás de números y papel. De repente, un ruido lo hizo levantarse de golpe. Alguien caminaba cerca del establo. Mateo pegó los papeles contra su pecho y corrió hacia la sombra del granero, escondiéndose detrás de un montón de heno. La respiración le golpeaba en el pecho mientras escuchaba pasos acercarse. Una voz conocida, la de Ernesto, uno de los peones que había escuchado antes, murmuraba algo sobre la comida del ganado y los caballos heridos. Mateo contuvo la respiración hasta que los pasos se alejaron y el granero quedó en silencio de nuevo. Se permitió volver a mirar los documentos. Uno de ellos tenía una lista de animales y fechas, con marcas que indicaban lesiones recientes y castigos aplicados sin ninguna justificación. Otro mostraba nombres de niños y jóvenes que trabajaban desde temprano, muchos de ellos con heridas o enfermedades sin tratamiento. Mateo sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de miedo. Era rabia, indignación y un impulso de hacer algo. «No puedo permitir que esto siga así», susurró, acariciando la cabeza del caballo que estaba a su lado. «No solos. Sí, lo vamos a arreglar juntos». Mientras revisaba más papeles, Mateo encontró algo aún más inquietante, un recibo con notas sobre compras de maquinaria agrícola y tractores modernos, pero con comentarios que dejaban claro que su objetivo no era mejorar la vida de los trabajadores ni de los animales, sino aumentar la producción y las ganancias, dejando a todos los demás en condiciones peores. Mateo apretó los dientes. La diferencia entre el patrón y los peones era tan abismal que dolía verlo reflejado en esos papeles. Mateo decidió organizar lo que había encontrado. Puso los papeles en orden por fechas, anotó en su cabeza las coincidencias y empezó a unir los puntos. La herida del caballo, las cadenas rotas, los peones cansados, los abusos continuos, las compras de maquinaria. Todo encajaba en un patrón. No era un accidente aislado, era un sistema de explotación, una maquinaria de crueldad escondida tras la fachada de prosperidad. Se recostó contra la pared del granero y dejó que el caballo descansara cerca de él.
Podía sentir el latido del animal contra sus manos mientras repasaba cada documento. Cada hoja era un testimonio silencioso de injusticia, y Mateo sabía que debía hacer algo con esa información, pero también comprendía que debía ser cuidadoso. Si Villaseñor se enteraba de que alguien había encontrado esos papeles, él y el caballo estarían en peligro. «Vamos a necesitar ayuda», dijo en voz baja. «Pero primero tenemos que entender todo». La luz del atardecer se colaba por las rendijas del granero, iluminando los documentos con un brillo dorado y dándole un aire casi sagrado a la evidencia que Mateo había encontrado. Cada número, cada anotación y cada marca era un recordatorio de que la verdad estaba allí, esperando ser descubierta. Y Mateo sabía que, aunque solo tenía 10 años, su valentía y su ingenio podrían ser suficientes para proteger al caballo y exponer lo que estaba sucediendo. Se quedó un rato más revisando los papeles, tomando notas mentales y organizando su estrategia. Cada documento reforzaba su promesa silenciosa. No dejaría que la injusticia pasara desapercibida. El caballo gimió suavemente, apoyando su cabeza sobre el hombro de Mateo, y el niño comprendió que, aunque el camino sería peligroso, no estaba solo. Y mientras los últimos rayos de sol desaparecían tras los campos de maíz, Mateo hizo un juramento silencioso. Descubriría la verdad detrás de cada herida, cada abuso y cada injusticia del rancho. Y lo haría, cueste lo que cueste, junto a su aliado más fiel, aquel caballo que lo miraba con ojos llenos de confianza y esperanza. El sol se había escondido hacía rato, y el rancho estaba sumido en una oscuridad apenas interrumpida por la luz amarilla de un par de lámparas de aceite colgadas en la casa principal. Mateo se acomodó junto al caballo, que parecía más inquieto de lo normal. Cada tanto movía la cabeza, levantaba las orejas y soltaba suaves relinchos que parecían casi humanos, como si intentara advertirle algo. «Tranquilo», susurró Mateo acariciando su lomo. «No pasa nada, todavía», pero sabía que algo estaba pasando. Esa noche no era como cualquier otra. Había tensión en el aire, un silencio pesado que parecía que el rancho contenía la respiración esperando algo. Mateo escuchó pasos lejanos, crujidos de madera y murmullos que no pudo distinguir claramente. Se tensó, recordando todas las cosas que había escuchado durante el día, las conversaciones de los peones, los recibos encontrados, las marcas en el suelo y las cadenas rotas. Todo parecía apuntar a algo más grande, y ahora se sentía al borde de un descubrimiento importante. El caballo relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, y golpeó el suelo con una pata. Mateo se inclinó hacia él, tomando su cabeza entre las manos. Sí, te escuché», dijo, su voz apenas un susurro. «Hay alguien afuera». Mateo se acercó a una rendija del establo y pudo ver las sombras de los capataces moviéndose entre los corrales. Sus linternas barrían la oscuridad, buscando algo que él no quería que encontraran: la evidencia escondida, el caballo y, sobre todo, a él mismo. Su corazón latía tan fuerte que le dolía en el pecho. «Tenemos que escondernos», susurró, «pero primero hay que protegerte». El caballo, como si entendiera cada palabra, se colocó entre Mateo y la rendija, erguido y vigilante. Sus ojos brillaban con determinación, y su respiración fuerte llenaba el establo con un ritmo que hacía que Mateo sintiera que no estaban solos, que no eran vulnerables. El animal se convirtió en su guardián silencioso, una barrera entre él y el peligro que acechaba. Los pasos se acercaron más, y uno de los capataces habló en voz baja pero firme. «Revisa todo. Quiero que nada se escape esta vez. Los papeles del patrón no deben perderse ni una sola factura». Mateo contuvo el aliento. Sabía que esos papeles eran clave, los mismos que había encontrado en el granero secreto, y si los descubrían, todo estaría perdido.
Se movió con cuidado hacia el rincón más oscuro del establo, arrastrando al caballo con él para que quedara cubierto de las sombras. «Tranquilo», murmuró de nuevo, mientras el caballo giraba la cabeza para mirarlo, como asegurándose de que no se fuera a meter en problemas. «Todo va a estar bien». Los relinchos del caballo aumentaron, cortos y repetitivos, interrumpiendo los murmullos del exterior. Mateo comprendió que estaba alertando a alguien o algo. Cada sonido del animal era un mensaje codificado, una señal de que debía permanecer alerta y en silencio. Su instinto le decía que no podían confiar en nadie más. El caballo era su único aliado confiable en aquella noche peligrosa. Mientras los capataces revisaban los corrales, Mateo aprovechó para mover algunos objetos para cubrir su rastro y asegurarse de que los papeles y herramientas que había encontrado permanecieran ocultos. Su respiración era lenta y controlada, pero la adrenalina le recorría todo el cuerpo. Cada crujido de madera, cada sombra moviéndose, le hacía girar la cabeza con rapidez, esperando lo peor. «Esto no es solo sobre ti», dijo en voz baja al caballo. «Es sobre todos los que sufren aquí, y no vamos a dejar que sigan así». El caballo gimió suavemente, casi como si asintiera. Mateo sonrió con un nudo en la garganta. Sabía que estaba formando un vínculo mucho más profundo con el animal. Ya no era solo un acto de compasión, era un pacto de lucha silenciosa, una alianza que los mantendría alerta y los protegería de los peligros del rancho. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron y las sombras desaparecieron. Mateo permaneció inmóvil unos segundos más, asegurándose de que todo estaba en calma. Luego, con cuidado, se incorporó y acarició al caballo una vez más. «Lo hiciste bien», susurró. «Nos cuidamos mutuamente, ¿sí?» El animal gimió suavemente y apoyó la cabeza sobre su hombro, un gesto de confianza y compañía que Mateo nunca había experimentado antes. El niño comprendió algo fundamental. A veces la protección no viene de las personas, sino de quienes tienen la fuerza, el instinto y la lealtad para mantenerse a tu lado cuando más lo necesitas. Mientras se acomodaba nuevamente en el suelo, observando cómo la luna comenzaba a iluminar los campos de maíz, Mateo sabía que esa noche había sido solo el inicio. El rancho guardaba secretos más oscuros y él tendría que ser más astuto, más rápido y más valiente para descubrirlos. Pero también sabía que no estaría solo. El caballo, su compañero silencioso, seguiría alerta, avisándole cuando el peligro estuviera cerca. Y mientras el viento soplaba a través del establo, haciendo que los tablones crujieran y las sombras se movieran, Mateo hizo una promesa firme, más fuerte que nunca. No permitiría que la injusticia continuara sin ser descubierta, y juntos, él y su caballo, se enfrentarían a todo lo que el rancho escondiera en la oscuridad. Mateo caminaba por los senderos polvorientos que rodeaban los campos de maíz, con la cabeza baja y la espalda recta, sintiendo el peso de la noche anterior todavía sobre sus hombros. El establo estaba silencioso, pero en su mente, las imágenes del caballo herido y los documentos encontrados en el granero no dejaban de repetirse. Sabía que no podía enfrentar todo solo. Necesitaba ayuda. Mientras avanzaba, vio a un grupo de niños escondidos detrás de unos arbustos, recolectando maíz caído del campo. Eran hijos de peones, como él, y sus rostros mostraban cansancio, hambre y miedo. Mateo se acercó con cautela, asegurándose de que nadie lo viera y susurró: «Hola, ¿puedo acercarme? ¿Puedo...?» Los niños lo miraron con desconfianza al principio, pero luego uno de ellos, Julián, asintió con un gesto rápido. «Sí, pero que nadie nos vea», dijo. «El patrón nos castigaría si nos encuentra». Mateo se sentó en el suelo, manteniendo una distancia respetuosa. Por primera vez sintió que podía hablar con alguien sobre lo que había descubierto. Les contó con cuidado sobre el caballo, las cadenas rotas, los relinchos de advertencia y los papeles del granero secreto.
Los niños lo escuchaban en silencio, con los ojos abiertos de par en par, absorbiendo cada palabra como si fuera vital. Eso es terrible, dijo Julián con voz temblorosa. Yo también he visto cómo golpean a los caballos y a los peones. Nadie hace nada. Mateo asintió. Lo sé, por eso no podemos quedarnos callados, pero necesitamos ser cuidadosos. No podemos arriesgarnos solos. Mientras hablaban, un adulto se acercó con pasos cautelosos. Era Ernesto, el peón que había conversado con Mateo en el granero días antes. Mateo se tensó al principio, pero Ernesto sonrió con una mezcla de cansancio y comprensión. He estado escuchando, dijo. Sé lo que está pasando en este rancho y sé que los niños saben más de lo que parece. Si vamos juntos, podemos protegernos un poco más y empezar a hacer algo. La noticia llenó a Mateo de esperanza y al mismo tiempo de una ansiedad controlada. Saber que no estaba solo era un alivio, pero también implicaba mayor responsabilidad. Cada palabra de Ernesto parecía confirmar que el patrón tenía todo calculado. Miedo, trabajo excesivo y vigilancia constante. Primero, dijo Ernesto bajando la voz, necesitamos un lugar seguro para hablar y guardar las cosas. Algo que Villaseñor no sospeche. Mateo asintió. El establo del caballo parecía perfecto. Estaba apartado, oscuro, y solo ellos sabían de su existencia. Además, el caballo podía actuar como aviso si alguien se acercaba. Bien, dijo Mateo. Vamos a movernos esta noche. Les mostraré dónde está todo. Los niños lo siguieron, bajando la cabeza y caminando con sigilo entre los cañaverales y los potreros. Cada sombra parecía amenazante y cada ruido de la noche los hacía tensarse. Pero Mateo sentía que la adrenalina y la determinación los mantenían unidos. Al llegar al establo, Mateo abrió la puerta con cuidado y los guió dentro. Los niños se acercaron al caballo y aunque al principio estaban asustados, pronto comprendieron que era amigo de Mateo, protector y vigilante. Mateo sacó los papeles y documentos que había encontrado en el granero y los colocó sobre un tablón de madera, asegurándose de que todos pudieran verlos sin tocarlos demasiado. Miren, dijo, esto es lo que está pasando aquí. No es accidente ni descuido. Todo está planeado. Los animales sufren, los niños y los peones trabajan más de lo que deberían y Villaseñor solo quiere ganar más dinero con sus tractores modernos y su maquinaria agrícola. Los niños y Ernesto escuchaban en silencio, absorbidos por la evidencia. Algunos niños empezaron a compartir lo que habían visto: caballos maltratados, becerros que apenas podían caminar, días enteros de trabajo sin descanso. Cada testimonio se sumaba a la lista de injusticias, formando un cuadro completo que nadie en el pueblo parecía dispuesto a enfrentar. «Tenemos que hacer algo», dijo Mateo con voz firme, «pero primero necesitamos planearlo. No podemos dejarnos atrapar ni poner al caballo en peligro». Ernesto asintió y agregó: «Podemos protegerlo, avisarnos entre nosotros y empezar a documentar todo. Si algún día alguien del pueblo o de la autoridad lo ve, tendremos pruebas sólidas». Hubo un momento de silencio, mientras los niños miraban al caballo y luego a Mateo. La tensión se mezclaba con una sensación de unión inesperada. Todos comprendieron que, aunque eran pequeños, solos podían ser ignorados, pero juntos podían empezar a cambiar algo. «Estamos contigo», dijo Julián. «Hagamos que esto no quede en silencio». El caballo relinchó suavemente y Mateo sonrió. Esa noche no solo había ganado aliados humanos, sino también había reforzado el vínculo con su compañero animal. Había algo poderoso en saber que no estaban solos, que podían confiar los unos en los otros y que juntos podían enfrentarse a la injusticia que dominaba el rancho. Mientras la luna comenzaba a iluminar los campos de maíz, Mateo sintió una mezcla de miedo, esperanza y responsabilidad.
Sabía que el camino sería peligroso, pero también comprendió que la fuerza de un grupo unido podía ser más grande que cualquier patrón cruel. Y en el silencio del establo, rodeado de niños y con el caballo a su lado, Mateo hizo una promesa silenciosa. Descubrirían la verdad, protegerían a los inocentes y harían que las injusticias no quedaran en la oscuridad. Mateo se quedó despierto hasta tarde esa noche, sentado junto al caballo en el establo. La luz de la luna entraba por las rendijas, iluminando los tablones viejos y los papeles que había escondido cuidadosamente días antes. Podía escuchar el susurro del viento entre los campos de maíz y los sonidos lejanos del rancho, pero su mente estaba completamente ocupada en algo más grande. No bastaba con cuidar al caballo, tenía que hacer algo. Se recostó contra la pared de madera y acarició el lomo del animal. Su respiración se mezclaba con los relinchos suaves del caballo que parecían decirle: «Tú puedes, no estás solo». Mateo cerró los ojos un momento, recordando cada escena de injusticia que había presenciado. Caballos golpeados, peones exhaustos, niños trabajando sin descanso y los documentos del granero secreto que mostraban la explotación sistemática. Todo eso estaba ahí, frente a él, y no podía ignorarlo más. «No puedo quedarme sentado», susurró. «No mientras ellos sufran y nadie haga nada». Mateo sabía que Villaseñor y sus capataces eran peligrosos, pero también sabía que había evidencia suficiente para demostrar lo que estaba pasando. Los papeles, las huellas, las marcas en los animales y en los peones formaban un patrón claro. La crueldad era deliberada, calculada y constante. Y ahora él tenía aliados, niños y peones que confiaban en él, y un caballo que podía alertarlo de cualquier peligro. Respiró hondo y comenzó a trazar un plan mental. Primero, necesitaban proteger al caballo. No podía permitir que lo lastimaran de nuevo. Segundo, debían reunir más pruebas sin que nadie se diera cuenta. Y tercero, tenían que avisar a alguien que pudiera intervenir, aunque no confiaba plenamente en los adultos del pueblo, porque muchos eran indiferentes o tenían miedo de Villaseñor. «Primero, vamos a vigilar al patrón y sus capataces», dijo Mateo, hablando más consigo mismo que con el caballo. «Necesitamos saber cuándo y dónde actúan. Si entendemos sus movimientos, podremos adelantarnos». El caballo gimió suavemente y Mateo tomó eso como un signo de aprobación. Se levantó y revisó los documentos que había guardado, asegurándose de que todos los nombres, fechas y pruebas estuvieran claros en su mente. Cada hoja era un testimonio silencioso de abuso, y Mateo sabía que si alguien más los veía, no podrían negar lo que estaba pasando. Al día siguiente, mientras los primeros rayos del sol iluminaban los campos, Mateo reunió a los niños y a Ernesto en secreto. En un pequeño claro detrás de unos arbustos altos, les explicó lo que había decidido. «No basta con cuidar al caballo», dijo, mirando a cada uno de ellos. «Tenemos que actuar. Necesitamos reunir evidencia, proteger a los animales y a las personas y encontrar la manera de que alguien del pueblo sepa la verdad. Pero tenemos que hacerlo con cuidado. Si Villaseñor se entera, podríamos meternos en problemas graves». Julián asintió, con los ojos brillantes por la mezcla de miedo y emoción. «Lo haremos, Mateo, pero tenemos que ser muy listos». «Sí», agregó Ernesto. «Nada de enfrentarnos solos. Primero observamos, después recopilamos todo lo que podamos y finalmente veremos cómo exponerlo». El plan de Mateo no era simple, pero sabía que cada paso contaba. Debían ser estratégicos, vigilar los establos, anotar movimientos de capataces, identificar los momentos en que los animales estaban más desprotegidos y, sobre todo, asegurarse de que el caballo estuviera seguro. Todo eso mientras pasaban desapercibidos. «Hoy vamos a empezar», dijo Mateo con firmeza.
Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nadie se separa, nadie corre riesgos innecesarios, y todo lo que vean lo recuerdan o lo anotan en secreto. Este es nuestro primer paso para cambiar algo que nadie se atreve a enfrentar. Los niños asintieron, y un silencio cargado de responsabilidad llenó el claro. Mateo miró al caballo y le acarició la cabeza. «Confío en ti», dijo. «Y sé que puedo confiar en todos ellos también». Esa noche, Mateo regresó al establo con el corazón latiendo fuerte. Cada sombra, cada crujido de madera, cada relincho del caballo le recordaba que estaban siendo vigilados. Pero también le recordaba que había tomado la decisión correcta. Ya no era solo un niño hambriento intentando sobrevivir. Era alguien con un propósito, alguien que tenía que proteger la verdad y a quienes no podían protegerse por sí mismos. Mientras la luna iluminaba los campos y los establos, Mateo se recostó nuevamente junto al caballo, sintiendo la respiración cálida del animal en su hombro. Su mente repasaba todo lo que habían planeado: vigilancia, recopilación de pruebas y la promesa silenciosa de que la injusticia no quedaría impune. «Vamos a lograrlo», susurró. «No será fácil, pero tenemos que intentarlo». El caballo gimió suavemente, y Mateo entendió que la decisión de actuar había marcado un antes y un después en su vida. Ya no había vuelta atrás. Proteger al caballo era solo el comienzo. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, y él estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para que nadie más sufriera en silencio. Y mientras la noche avanzaba, con los primeros ruidos del rancho desapareciendo en la distancia, Mateo cerró los ojos un momento y sintió, por primera vez, que no estaba solo, que la acción que estaba tomando podría cambiar la vida de todos y que juntos, ellos y su caballo, podían enfrentar incluso al patrón más cruel del pueblo. La luna iluminaba débilmente el establo, mientras Mateo ajustaba los tablones viejos que bloqueaban la entrada del caballo. Su respiración era rápida y el corazón le latía como un tambor. Sabía que esa noche tenía que actuar. Liberar al caballo de la herida que aún lo mantenía atrapado no era solo un acto de compasión, sino la primera oportunidad real de cambiar algo en aquel rancho. Mateo tomó un tablón y comenzó a moverlo lentamente, asegurándose de que no hiciera ruido. Cada crujido resonaba como un disparo en la quietud del establo, y él contuvo la respiración con cada movimiento. El caballo, consciente de la tensión, se quedó quieto, observando a Mateo con los ojos brillantes, como si lo entendiera todo. «Vamos», susurró Mateo, «solo un poco más y podrás moverte libre». Pero justo cuando levantaba el último tablón, un relincho fuerte lo hizo dar un salto hacia atrás. El caballo había golpeado la cadena accidentalmente y el sonido parecía retumbar por todo el establo. Mateo cerró los ojos un momento y respiró hondo, intentando controlar el miedo que subía por su garganta. ¿Qué harías tú si fueras Mateo ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios, susurró en voz baja, como si el mismo caballo pudiera escuchar la pregunta. De pronto, un grito cortó la noche. «¿Qué estás haciendo ahí?» Mateo giró y vio la figura de Villaseñor en la puerta, iluminado por la linterna que sostenía con firmeza. Su cara era un muro de furia y sorpresa, y el corazón de Mateo se detuvo un instante. Todo el plan parecía desmoronarse. «¡Sal de ahí, niño!», gritó el patrón. «¿Te crees listo para jugar con mis animales?». Mateo tragó saliva y sintió un nudo en el estómago. Cada decisión, a partir de ese momento, podría significar que el caballo volvería a sufrir o que él mismo sería atrapado y castigado, pero el miedo no lo paralizó. Al contrario, lo hizo concentrarse. «No puedo dejarlo así», susurró mirando al caballo. «No puedo». Con rapidez, Mateo tiró de la cadena que aún sujetaba la pata del caballo, usando toda su fuerza. El animal coleteó y relinchó, golpeando con los cascos los tablones sueltos. Villaseñor avanzó un paso hacia ellos, la linterna temblando en su mano, y gritó: «¡Alto ahí!».
Pero el caballo, instintivamente, se interpuso entre Mateo y el patrón. Se erguía majestuoso, con los ojos fijos en Villaseñor, relinchando de manera tan fuerte que el eco llenó el establo. Mateo sintió un escalofrío. El animal no solo estaba siendo protegido, sino que parecía luchar a su lado, uniendo fuerzas sin necesidad de palabras. ¿Qué harías tú en este momento? ¿Intentarías ayudar al caballo o retrocederías? Deja tu opinión en los comentarios, pensó Mateo, mientras miraba al público imaginario que lo acompañaba en su pensamiento. En medio de la tensión, un movimiento en el granero llamó la atención de Villaseñor. Papeles dispersos por el suelo, sobres y documentos que Mateo había dejado caer accidentalmente al empujar los tablones. La furia del patrón se transformó en miedo momentáneo. «¿Qué es esto?», gruñó acercándose. «Esos papeles no deberían estar aquí». Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendió que esta era la oportunidad perfecta. Si Villaseñor se concentraba en los documentos, podría ganar tiempo para liberar al caballo. Con manos temblorosas, tiró del último resto de cadena que sujetaba la pata del animal. El caballo, al sentir la libertad parcial, dio un coleteo y relinchó con fuerza. Mateo se pegó a su lomo, intentando calmarlo mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. «Respira, tranquilo, ya casi estás libre», susurró mientras Villaseñor avanzaba con paso rápido hacia ellos. Mateo sabía que no podía retroceder ahora. Tenía que elegir entre arriesgarse y liberar al caballo por completo o quedarse paralizado y permitir que la injusticia continuara. Sintió el peso de cada mirada, de cada sombra, y recordó todo lo que había visto. Los peones exhaustos, los niños trabajando bajo el sol, los caballos maltratados, los papeles secretos que habían revelado la verdad del rancho. «Esto es ahora o nunca», pensó mientras sus manos se aferraban al cuero de la cadena. «No puedo dejar que siga sufriendo». Con un movimiento firme, Mateo tiró de la cadena y la rompió. El caballo dio un salto hacia la libertad dentro del establo, relinchando con fuerza mientras Villaseñor retrocedía sorprendido y confundido. El niño apenas podía respirar, pero una sonrisa de alivio iluminó su rostro. «Lo logramos», susurró Mateo, acariciando la cabeza del animal. «Lo logramos, pero esto no ha terminado». La mirada del patrón estaba llena de furia, pero también de algo más. Miedo a la verdad que se estaba revelando lentamente. Mateo comprendió que esta noche había dado un paso crucial, pero que el camino hacia la justicia apenas comenzaba. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Arriesgarías todo por la verdad o esperarías otra oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, dijo en voz baja, como si el mismo establo pudiera escuchar la pregunta. Mientras el caballo trotaba en círculos, liberándose de la tensión, Mateo se sentó en el suelo, agotado pero más decidido que nunca. Sabía que la noche había cambiado todo. No solo había liberado al caballo, sino que había marcado un antes y un después en su vida. Y mientras la luna iluminaba los campos de maíz más allá del establo, Mateo comprendió algo importante. La valentía no siempre se mide por la fuerza, sino por la capacidad de actuar cuando todos esperan que te quedes quieto. Esa noche, él había actuado. La noche estaba más oscura que nunca, y el establo se llenaba del eco de los relinchos del caballo, que ahora se movía con confianza, con los músculos tensos y alerta. Mateo se quedó atrás unos pasos, observando cómo el animal parecía adivinar cada movimiento del patrón. Villaseñor había entrado, la linterna temblando en su mano, con el ceño fruncido y la furia contenida en cada gesto. El caballo se plantó frente a Mateo y Villaseñor, erguido, con la mirada fija en los ojos del patrón. Relinchó con fuerza, golpeando el suelo con los cascos. Mateo contuvo la respiración, pero comprendió que el animal no retrocedería. Villaseñor se detuvo en seco, sorprendido, y levantó la linterna para iluminar la escena. «¡Maldita sea!», gruñó.
¿Qué diablos estás haciendo aquí, niño? Mateo dio un paso adelante, aunque con cautela. No era su fuerza física la que iba a protegerlos, sino la del caballo y la evidencia que había logrado mantener oculta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el patrón dio un paso hacia ellos, pero el caballo lo interrumpió, relinchando y golpeando con las patas delanteras, creando un espacio seguro para que Mateo actuara. Mientras Villaseñor intentaba recuperar el control, Mateo vio, entre tablones sueltos del establo, una caja olvidada que sobresalía apenas del suelo. Con movimientos rápidos y silenciosos, se acercó y la abrió. Dentro encontró cartas y documentos que detallaban compras de animales, notas sobre castigos, pagos injustos y órdenes de trabajo excesivo para los peones y niños. Cada hoja era un testimonio vivo de la explotación sistemática del rancho. Mateo sintió un temblor de emoción y miedo al mismo tiempo. Sabía que estaba viendo algo que nadie debía descubrir y que esta era su oportunidad para exponer la verdad. Pero cualquier ruido podía delatarlo. El caballo relinchaba de manera intermitente, avisándole si Villaseñor se acercaba demasiado. Cada relinchido era un latido que marcaba el ritmo de la tensión. Esto es lo que necesitábamos, susurró Mateo. Ahora sí, tenemos la prueba. Villaseñor intentó acercarse, pero el caballo lo bloqueó, girando sobre sí mismo con rapidez y levantando la cabeza para mostrar sus colmillos y su fuerza. Mateo vio cómo el patrón dudaba, retrocediendo un paso, sorprendido y desconcertado. El caballo, con instinto protector, se convirtió en una barrera viva entre Mateo y Villaseñor, otorgándole tiempo suficiente para organizar los documentos y empezar a comprender la magnitud de lo que había descubierto. ¡Aparta ese animal!, gritó Villaseñor con furia contenida. «No permitiré que te metas en mis asuntos». Pero Mateo permaneció firme, con las manos sobre las cartas y los sobres, sintiendo cómo su miedo se transformaba en determinación. Cada documento era una evidencia que no podía perder, y cada movimiento del caballo reforzaba la seguridad de que podrían escapar con algo tangible. Mateo revisó rápidamente los papeles y encontró una serie de cartas dirigidas a compradores de ganado y proveedores que detallaban prácticas abusivas hacia animales y trabajadores. Los nombres de niños que trabajaban largas horas, los caballos golpeados, los animales descuidados, todo estaba documentado con fechas y firmas. Mateo sintió que su corazón se encogía. La verdad era peor de lo que había imaginado. Esto tiene que salir a la luz», murmuró. «Nadie más puede sufrir así». El caballo gimió suavemente, apoyando la cabeza sobre el hombro de Mateo, como si entendiera que el niño estaba tomando una decisión que cambiaría todo. Mateo respiró hondo, sintiendo la responsabilidad que pesaba sobre él, y al mismo tiempo la fuerza que le daba el tener aliados, aunque fueran pequeños y silenciosos. Villaseñor dio un paso más, con los puños apretados, y Mateo supo que tenían segundos para actuar. Con movimientos rápidos recogió los documentos y los guardó en su mochila improvisada, mientras el caballo bloqueaba al patrón cada vez que intentaba acercarse. La tensión era insoportable. Un solo error y todo se perdería. «Esto no quedará así», gritó Villaseñor. «Te arrepentirás, mocoso». Pero Mateo no se movió. Con un salto rápido, empujó la puerta del establo y salió corriendo hacia la penumbra de los campos de maíz. El caballo siguiéndolo de cerca, relinchando para advertir cualquier peligro. La adrenalina lo mantenía en equilibrio mientras corrían entre los surcos altos, esquivando sombras y escuchando los gritos del patrón que se quedaban atrás, atrapados en la impotencia de la sorpresa. «¡Rápido!», susurró Mateo. «Tenemos que alejarnos antes de que nos alcance». La luna los iluminaba débilmente, pero era suficiente para que Mateo viera cada surco, cada arbusto, cada posible escondite.
El caballo parecía conocer el terreno instintivamente y juntos avanzaban con rapidez y cautela. Cada relinchido era un aviso, cada movimiento una señal de que estaban conectados, que podían enfrentar la noche y escapar de la furia del patrón. Finalmente, alcanzaron un pequeño claro detrás de los arbustos, donde Mateo se detuvo, respirando con dificultad, pero con una sensación de logro y alivio que nunca había sentido antes. Tenía los documentos, el caballo estaba a salvo y Villaseñor había quedado atrás, al menos por esa noche. Mateo miró al animal, agradecido y sorprendido por su valentía. «Lo hicimos», susurró, acariciando su lomo, «pero esto es solo el principio. La verdad tiene que salir y nadie va a poder detenernos ahora». El caballo gimió suavemente, como aprobando las palabras de Mateo. En ese momento, el niño comprendió algo fundamental. A veces, la valentía no se mide por la fuerza, sino por la decisión de actuar cuando todo parece en contra de ti. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Arriesgarías todo por la verdad o esperarías otra oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, susurró Mateo, como invitando al público a sentirse parte de su decisión. La luna iluminaba los campos de maíz alrededor de ellos, y Mateo sintió que, aunque el camino sería difícil y peligroso, había dado un paso crucial. Había evidencia, aliados y la fuerza de un compañero que no le fallaría. Su caballo, juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. La noche había caído por completo, y Mateo se movía con cuidado por el borde del rancho, escondido entre los surcos de maíz alto. La adrenalina todavía le corría por las venas después de la liberación del caballo. Cada sombra, cada crujido de madera, cada silbido del viento parecía anunciar un peligro, pero también una oportunidad. Sabía que esa noche podía cambiar todo. Mateo llegó al granero donde Villaseñor guardaba sus cuentas y archivos. Con cuidado, empujó la puerta vieja que chirrió apenas y se introdujo entre cajas y sacos de grano. Su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Allí, detrás de un viejo estante, encontró una caja con candado roto, olvidada o quizás descuidada por la prisa del patrón. Dentro había cartas, recibos y notas que detallaban pagos, ventas de ganado y animales enfermos, órdenes de trabajo excesivo y castigos aplicados a peones y niños del rancho. Cada hoja era un golpe directo a la conciencia de Mateo. Estaba viendo evidencia irrefutable, documentos que mostraban claramente la magnitud de la explotación. Esto es peor de lo que imaginé, susurró sintiendo un nudo en la garganta. Todo estaba planeado, todo. Mateo comenzó a revisar los papeles uno por uno. Encontró listas de niños que trabajaban jornadas interminables bajo el sol, sin descanso, anotaciones sobre caballos golpeados y descuidados, instrucciones de capataces para aumentar la producción sin importar la salud de los animales ni de los trabajadores. Cada página le dibujaba un panorama más sombrío. Villaseñor no solo era cruel, era metódico. No solo era hambre, ni castigos aislados, murmuró Mateo. Esto es todo un sistema, un plan para ganar más mientras todos sufren. El caballo, que permanecía fuera del granero vigilando, relinchó suavemente, como si entendiera la gravedad de lo que Mateo estaba viendo. El niño se sintió acompañado en su indignación y comprendió que no podía quedarse callado. Tenía pruebas suficientes para exponer la verdad, y ahora debía pensar en cómo hacerlo sin poner en riesgo a los demás. Mientras revisaba un sobre, Mateo oyó pasos que lo hicieron tensar los músculos. Al principio pensó que era Villaseñor, pero al asomarse por una rendija vio a Ernesto acercándose en silencio. El adulto levantó un dedo, indicándole que guardara silencio, y Mateo asintió rápidamente. «Mateo, esto confirma todo lo que temíamos», susurró Ernesto. «Con esto
podemos demostrar ante cualquiera que el patrón está explotando a todos, animales y gente. Pero tenemos que ser cautelosos. Si nos ve con esto, podemos meternos en serios problemas. Mateo asintió, su mente corriendo a 1000 por hora mientras organizaba los documentos y los colocaba en su mochila. Cada papel que metía representaba un riesgo, pero también una esperanza. La evidencia era irrefutable y estaba en sus manos, lista para cambiar el rumbo de las cosas en el rancho. «Tenemos que movernos rápido», dijo Mateo. «Esto no puede quedarse aquí». El caballo, instintivamente, se colocó en la entrada del granero, sus orejas levantadas y los ojos fijos en la oscuridad que se extendía hacia la casa de Villaseñor. Cada paso del patrón o de un capataz podía alertarlos, y Mateo comprendió que sin su compañero no podrían sostener la evidencia ni salir de ahí con seguridad. «Buen chico», susurró Mateo. «Gracias por protegernos. Sin ti, esto no sería posible». El caballo relinchó suavemente, golpeando el suelo con fuerza, como asegurándole a Mateo que estaría listo para cualquier peligro que se acercara. El vínculo entre ellos se había transformado. No era solo afecto, era una alianza estratégica que podría salvar la evidencia y sus vidas. Mateo y Ernesto salieron del granero con cuidado, manteniendo la mochila oculta. Sabían que tenían que encontrar un lugar seguro donde organizar los documentos antes de mostrarlos a alguien de confianza. Mientras avanzaban entre los surcos de maíz, Mateo explicó lo que había planeado. Primero, aseguramos la evidencia. Luego, encontramos a más gente de confianza en el pueblo. No podemos exponernos solos. Necesitamos apoyo para que esto tenga un efecto real. Ernesto asintió, admirando la determinación del niño. Sabía que cualquier error podía ser fatal, pero también comprendía que tenían en sus manos algo que podía cambiar el futuro del rancho. «Lo haremos paso a paso», dijo Ernesto. «Pero hoy ya dimos el primer gran paso». Mateo miró al caballo que trotaba a su lado con elegancia y fuerza. Cada relinchido era un recordatorio de que juntos podían enfrentarse a cualquier obstáculo. «Esto es solo el comienzo», dijo Mateo. «Pero esta noche cambiamos todo». Mientras se alejaban del granero, Mateo reflexionó sobre todo lo que había descubierto. La injusticia no era un hecho aislado, ni un accidente, era un plan deliberado para aumentar ganancias a costa de sufrimiento y miedo. Su corazón estaba cargado de rabia, pero también de esperanza. Ahora tenía pruebas, aliados y un caballo que los respaldaba. «No podemos fallar», susurró. «Tenemos que proteger esto y asegurarnos de que todos vean la verdad». El caballo gimió suavemente, y Mateo comprendió que la responsabilidad era compartida. Esa noche, la evidencia no solo cambiaba la historia del rancho, sino también la vida de Mateo. Había dado un paso más hacia la justicia y sabía que ya no podía retroceder. ¿Qué harías tú si encontraras algo así? ¿Actuarías de inmediato o esperarías una oportunidad mejor? «Déjanos tu opinión en los comentarios», susurró, mientras los ojos del caballo lo miraban, como recordándole que juntos podían enfrentar lo que viniera. La luna iluminaba los campos de maíz, y Mateo sintió que, aunque la noche estaba cargada de peligro, también estaba llena de posibilidades. Sabía que estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario para proteger la verdad y a quienes no podían protegerse por sí mismos. La noche parecía más silenciosa de lo habitual, y Mateo caminaba entre los surcos de maíz con el corazón latiéndole con fuerza. La evidencia que habían reunido en el granero era suficiente para cambiar todo, pero algo en el aire le decía que no todo estaba bajo control. El caballo trotaba a su lado, alerta y tenso, como si pudiera percibir que el peligro no siempre viene de donde uno espera. Mientras se acercaban a un claro donde planeaban organizar los documentos y trazar un plan, escucharon pasos apresurados detrás de unos arbustos. Mateo levantó la mano para indicar silencio. De entre las sombras emergió Pedro,
un peón mayor que había trabajado con Villaseñor durante años y que hasta ese momento había demostrado ser confiable. Su rostro estaba pálido y sus ojos evitaban el contacto directo con Mateo. «Tenemos que hablar», dijo Pedro con voz baja. «No puedo quedarme callado más». Mateo frunció el ceño. Pedro había sido un aliado clave, alguien que conocía el rancho y podía protegerlos, pero la tensión en su voz era diferente. Había miedo, sí, pero también algo más, culpa. «¿Qué pasa, Pedro?», preguntó Mateo tratando de sonar firme. «¿Encontraste algo que nos ponga en peligro?». Pedro dudó, respiró hondo y miró hacia el suelo antes de hablar. «No todos los peones son como tú o como los niños. Algunos hablamos con el patrón. Yo dije algo que no debía». Mateo sintió que el estómago se le encogía. Cada palabra de Pedro era un cuchillo invisible. «¿Qué dijiste?», preguntó intentando mantener la calma. «Le conté que había movimiento cerca del granero, que alguien podría estar revisando sus papeles», confesó Pedro, apenas audible. «Lo hice porque necesitaba proteger a mi familia. Me amenazó antes y no podía arriesgarme». El corazón de Mateo latía tan fuerte que sentía que le dolía. Cada documento, cada prueba que habían reunido estaba ahora en riesgo. Villaseñor podía enterarse y todo su esfuerzo podría desaparecer en un instante. «¿Y ahora qué?», susurró Mateo, mirando al caballo que parecía sentir la gravedad de la situación. Pedro levantó la mirada con lágrimas en los ojos. No quería traicionar a nadie, solo quería sobrevivir. «Pero temo que las cosas se van a complicar si no hacemos algo rápido». Mateo respiró hondo y recordó todo lo que habían logrado hasta ahora. La liberación del caballo, los documentos del granero, la unión con los niños y los peones confiables. Sabía que no podían perder el impulso. «Está bien», dijo Mateo con firmeza. «No podemos cambiar lo que dijiste, pero sí podemos adelantarnos. Tenemos que mover los papeles y asegurarnos de que Villaseñor no se entere». Pedro asintió, visiblemente aliviado por la reacción de Mateo, y juntos comenzaron a empacar los documentos rápidamente. Cada movimiento estaba cargado de tensión. Cada crujido de madera y cada relincho del caballo les recordaba que podían ser descubiertos en cualquier momento. «Rápido», susurró Mateo. «Tenemos que llevar todo al escondite antes de que amanezca». Mateo y Pedro se movieron con cuidado entre los arbustos y los surcos de maíz, asegurándose de que nadie los viera. El caballo avanzaba adelante, con los sentidos alerta, marcando la ruta y advirtiendo cualquier peligro. Mateo decidió que lo más seguro era dividir las tareas. Pedro cuidaría la entrada, mientras él transportaba los documentos hasta un pequeño escondite detrás de unos árboles grandes. «No podemos arriesgar todo en un solo movimiento», dijo Mateo. «Vamos a hacerlo en partes, despacio, con cuidado». Pedro asintió y permaneció escondido, observando cada sombra, cada movimiento que pudiera delatarlos. Mateo avanzó rápidamente, con la mochila llena de documentos, sintiendo cada latido del corazón del caballo, como un compás que marcaba la urgencia de la misión. Justo cuando Mateo estaba a punto de llegar al escondite, escuchó un ruido detrás de él, pasos rápidos y el sonido de voces bajas. Su corazón se detuvo. Pedro lo miró desde lejos, señalando que un capataz se acercaba. Mateo se agazapó y el caballo se interpuso frente a él, relinchando fuertemente para distraer al intruso. «Quieto», susurró Mateo sosteniendo los documentos con fuerza. «No te muevas». El capataz pasó de largo, sin notar al niño ni al caballo, y Mateo pudo continuar, llevando los documentos al escondite sin ser descubierto. El alivio fue instantáneo, pero la tensión seguía ahí. Pedro había cometido un error, y la traición había puesto todo en riesgo. Una vez que Mateo dejó los documentos a salvo, se recostó junto al caballo y respiró profundamente. Miró a Pedro, quien se acercó con la cabeza baja. «Lo siento, de verdad», dijo Pedro. «No quise arruinar nada». Mateo suspiró y tocó su hombro.
Aprendimos algo importante, dijo. En este mundo, los adultos toman decisiones por miedo, no siempre por maldad. Lo importante es cómo reaccionamos después. Tú me ayudaste a salvar esto, y ahora debemos ser más cuidadosos que nunca. El caballo gimió suavemente, apoyando la cabeza sobre el hombro de Mateo, recordándole que la lealtad y la valentía podían superar la traición. Mateo comprendió que no podían confiar completamente en todos, pero sí podían confiar en quienes decidieran actuar por el bien común. «Ahora sí», murmuró Mateo, «tenemos que movernos rápido, proteger a todos y asegurarnos de que la verdad salga a la luz. Esta noche aprendimos que incluso los aliados pueden fallar, pero no podemos detenernos». Mientras los primeros rayos de luna desaparecían detrás de los campos de maíz, Mateo sintió que la traición de Pedro, aunque peligrosa, les había enseñado una lección vital. La lucha por la justicia requiere cuidado, estrategia y confianza, pero nunca rendirse. La madrugada aún teñía de gris los campos de maíz, cuando Mateo y sus aliados se reunieron en el escondite que habían elegido detrás de unos arbustos altos. El caballo estaba a su lado, inquieto, moviendo las orejas y relinchando suavemente, como advirtiéndoles que la noche aún no había terminado. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido del rancho les recordaba que Villaseñor podía aparecer en cualquier momento. Mateo extendió los documentos sobre unas piedras planas y respiró hondo. La evidencia era clara: pagos injustos, castigos a peones y niños, animales heridos, órdenes de trabajo excesivo, compras de maquinaria agrícola solo para aumentar la producción. Todo estaba ahí, al alcance de sus manos. Pero con cada hoja que leía, también sentía crecer el miedo. ¿Y si Villaseñor se enteraba? ¿Si alguien los delataba? «Tenemos que decidir qué hacer con esto», dijo Mateo, con la voz firme pero cargada de tensión. «No podemos arriesgarnos a que el patrón se entere antes de tiempo». Los niños lo miraban con ojos grandes y atentos. Julián, uno de los más cercanos, tragó saliva. «¿Y si nos descubre?», preguntó con voz temblorosa. «Podría despedirnos, o peor». «Lo sé», respondió Mateo, «pero no podemos dejar que todo esto siga en secreto. Si nadie actúa, nadie va a cambiar nada». Ernesto, el adulto confiable, intervino. «Tenemos que movernos paso a paso. Primero proteger los documentos, después decidir si confiamos en alguien más del pueblo. No podemos actuar por impulso». Mientras debatían el plan, Pedro se acercó con la cabeza baja, consciente de su error anterior. «Sé que metí todo en riesgo la otra noche», dijo. «Si el patrón se entera de que alguien estaba husmeando, podríamos pagar caro». Mateo lo miró y por un momento el silencio fue absoluto. Todos respiraban lento, procesando la gravedad de la situación. «Sí», dijo Mateo, «lo sé, pero ahora no podemos lamentarnos. Lo importante es lo que hagamos a continuación. Tenemos que ser más cuidadosos que nunca». Julián frunció el ceño y habló con determinación. «Si no hacemos algo, nada va a cambiar. No podemos quedarnos callados por miedo». Mateo asintió. El miedo estaba ahí, latente, pero no podía detenerlos. Sabía que la verdad era más fuerte que el temor, y que sus acciones decidirían el futuro de todos los que sufrían en el rancho. Mateo comenzó a organizar los documentos, separando los más urgentes, los que demostraban explotación directa y abuso a niños y animales. Decidió que esos serían los primeros que mostrarían a alguien de confianza, alguien capaz de intervenir. «Vamos a hacer esto con cuidado», dijo. «Primero debemos asegurarnos de que el patrón no se entere. Después buscamos a alguien que pueda actuar». El caballo, que permanecía cerca, levantó las orejas y relinchó suavemente, recordándoles que el peligro podía acercarse en cualquier momento. Mateo se permitió sonreír un poco. No estaban solos. La lealtad de su compañero y la determinación de sus aliados les daba fuerza. «Tenemos que movernos rápido y con inteligencia»,
susurró Ernesto. Cada paso en falso podría arruinar todo. Mateo tomó una decisión: enviar a Julián y otros niños de confianza a vigilar los movimientos del patrón y sus capataces, mientras él y Ernesto se encargaban de transportar los documentos más comprometedores a otro escondite. «Si alguien se acerca al granero, tenemos que estar listos», dijo Mateo. «Debemos proteger esto a toda costa». Pedro se ofreció para quedarse cerca del primer escondite, vigilando mientras los demás se movían. Cada uno asumió su papel con nerviosismo, sabiendo que un solo error podía costarles caro. La tensión estaba al máximo y cada sonido del rancho los hacía sobresaltarse. Mateo caminaba entre los surcos de maíz con la mochila llena de documentos. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no solo por proteger la evidencia, sino también por proteger a los niños, a los peones y al caballo. «No puedo fallar», murmuró para sí mismo. «Todo esto depende de nosotros». El caballo trotaba a su lado, asegurándose de que ningún ruido los sorprendiera. Mateo lo miró y sonrió levemente. En ese instante, comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Al llegar al segundo escondite, Mateo colocó los documentos con cuidado y revisó que todo estuviera seguro. Inspiró profundamente y observó los campos de maíz bajo la luz de la luna. La evidencia estaba protegida y el primer paso hacia la justicia había sido dado. «Esto es solo el comienzo», susurró. «La verdad está aquí y vamos a hacer que se conozca». Los niños asentían, conscientes de que el miedo seguía allí, pero también de que la decisión correcta era enfrentar la injusticia. Pedro se acercó y dijo con voz baja: «Lo importante es que actuamos juntos. Esto nos da fuerza, aunque tengamos miedo». Mateo miró al caballo y le acarició el lomo. «Juntos vamos a lograrlo», dijo. «Y esta noche aprendimos que el miedo no puede detenernos». Mientras la luna seguía iluminando los campos y el rancho dormía en silencio, Mateo comprendió que cada paso en falso podía costarles caro, pero también que cada acción valiente los acercaba más a la justicia. La noche estaba cargada de peligro, pero también de posibilidades. ¿Qué harías tú si tuvieras estas pruebas? ¿Te atreverías a actuar pese al miedo o esperarías otra oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, susurró Mateo, sintiendo que su decisión definiría todo a partir de ese momento. El sol caía lentamente sobre el pueblo, tiñendo los techos de lámina y los campos de maíz de un dorado cálido. Mateo caminaba junto a Ernesto y los niños, con la mochila que contenía los documentos de Villaseñor a salvo entre sus brazos. La evidencia había sido entregada a la autoridad local, y aunque sabían que nada era garantía de justicia completa, sentían que habían dado un paso importante. Cuando el oficial llegó al rancho, Villaseñor estaba furioso, pero intentaba mantener la compostura frente a los trabajadores. Mateo y los niños se escondieron en la sombra de un gran silo, observando con cautela. Los papeles que habían entregado eran claros: pruebas de explotación, abusos, horas excesivas de trabajo para niños y peones y maltrato a los animales. «Señor Villaseñor», dijo el oficial con voz firme, «hemos revisado la evidencia y se ha decidido imponer sanciones». El patrón palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó su postura arrogante. «Esto es ridículo», dijo. «Un malentendido, nada más». Mateo apretó los dientes, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que esta era la primera victoria, pero también entendía que la justicia rara vez era absoluta. El oficial explicó las medidas. Villaseñor debía pagar una multa moderada y mejorar las condiciones de los trabajadores y animales bajo supervisión. Sin embargo, muchos de sus privilegios, incluida la expansión con maquinaria agrícola y la compra de más ganado, quedaron intactos. «Esto no es suficiente», susurró Mateo a Ernesto mientras observaban la escena. «Solo es un paso.
todavía controla todo, y su poder sigue intacto. Ernesto asintió, con el rostro serio. A veces la justicia es parcial, Mateo. Lo importante es que algo cambió. Es un inicio, aunque no sea perfecto. Villaseñor, aunque molesto, sonrió con cinismo. Sabía que podía cumplir con la sanción mínima sin que su vida ni sus negocios se vieran afectados. La desigualdad seguía ahí, pero al menos había quedado expuesta. Los trabajadores y niños observaban desde la distancia, nerviosos y expectantes. Algunos suspiraban aliviados, otros miraban con desconfianza preguntándose si realmente algo cambiaría. Mateo pudo notar que los caballos y animales parecían más relajados, aunque todavía alerta. El caballo, que estaba junto a él, relinchó suavemente y frotó la cabeza contra su hombro, como dándole fuerza. «Hoy vimos que la verdad tiene peso», susurró Mateo, «pero debemos seguir vigilantes». Los niños asintieron. Habían entendido que incluso cuando la justicia parecía parcial, su esfuerzo no había sido en vano. Cada documento, cada observación y cada acción contaba. Más tarde, mientras Villaseñor caminaba por los corrales, observando a los trabajadores, Mateo decidió acercarse un poco, manteniendo la distancia segura. El patrón los miró, y por un instante se cruzaron las miradas. No había palabras, solo tensión y desafío silencioso. «No lo olvidaré», pensó Mateo. «Esta no es la última vez que lucharemos por lo que es justo». El patrón sonrió con arrogancia, confiado en que la sanción parcial no cambiaría nada en su vida cotidiana. Pero Mateo sabía algo que él no, que cada acción, cada documento y cada niño y peón que ahora conocía la verdad constituían un poder silencioso que podía cambiar el rumbo del rancho con el tiempo. Esa tarde, Mateo y Ernesto se sentaron junto al caballo, revisando los documentos una vez más. Sabían que Villaseñor aún tenía poder, pero también que la evidencia y la presión de la autoridad local habían marcado un antes y un después. «No fue una victoria completa», dijo Mateo, «pero algo cambió. La gente del pueblo sabe la verdad ahora, y eso cuenta». «Exacto», respondió Ernesto. «La justicia no siempre es perfecta, pero no podemos rendirnos. Cada paso que damos deja una marca». Los niños miraban al caballo, y Mateo comprendió que aquel animal no solo había sido un salvador físico, sino también un símbolo de valentía y perseverancia. Cada relincho del caballo era un recordatorio de que la lucha por la justicia continuaba, incluso cuando las victorias eran parciales. Mateo se levantó observando los campos de maíz bañados por la luz del atardecer. Había aprendido que la justicia no siempre llega completa, que a veces solo es parcial y limitada, pero que cada esfuerzo cuenta. «Debemos seguir atentos», susurró. «No podemos confiar en que todo estará bien solo porque nos dieron una sanción mínima. Tenemos que proteger a los peones, los niños y los animales y seguir reuniendo pruebas si es necesario». El caballo gimió suavemente y Mateo sonrió. La lucha no había terminado, solo había cambiado de fase, pero esta noche el miedo al patrón ya no era tan grande como antes. Habían dado un paso, y eso les daba fuerza para continuar. Hoy la justicia fue parcial, pero nuestra acción fue completa, dijo Mateo, y eso es suficiente para empezar a cambiar algo. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, Mateo comprendió que cada pequeña victoria contaba, incluso si la desigualdad seguía existiendo. El camino hacia la verdadera justicia sería largo, pero la evidencia, la valentía y la unión de los aliados les darían fuerzas para seguir luchando. La mañana se filtraba entre los surcos de maíz, mientras Mateo caminaba junto al caballo, sintiendo el aire fresco rozar su rostro. La evidencia ya estaba protegida, y Villaseñor había recibido una sanción parcial, pero el niño sabía que la lucha no había terminado.
Cada paso entre los campos de maíz le recordaba los días difíciles que había vivido y cómo cada experiencia lo había hecho más fuerte, más consciente de la importancia de la valentía, la compasión y la solidaridad. Mateo se sentó junto a un tronco caído, apoyando la espalda y observando los rayos de sol que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Pensó en todas las veces que había sentido miedo. En el establo con el caballo herido, al enfrentarse a Villaseñor y sus capataces, al descubrir que un aliado había traicionado la confianza del grupo. Cada instante de miedo había sido una prueba que lo obligaba a decidir entre quedarse quieto o actuar. La valentía no es no tener miedo, susurró, acariciando al caballo. Es decidir avanzar aunque lo tengas. El caballo gimió suavemente, apoyando la cabeza sobre su hombro como si comprendiera sus pensamientos. Mateo sonrió. Aquella conexión le recordaba que la fuerza no solo viene del coraje individual, sino también de quienes caminan contigo en los momentos difíciles. Mientras caminaban hacia el escondite, Mateo se detuvo a mirar a los animales que descansaban en los corrales. Recordó las heridas, las cadenas rotas y los abusos que había presenciado. Comprendió que cuidar de los demás no era solo un acto físico, sino un compromiso emocional y moral. Cada acción que había tomado para proteger al caballo y a los animales era también una lección sobre la compasión. «No se trata solo de nosotros», dijo en voz baja. «La compasión nos hace responsables de quienes no pueden protegerse por sí mismos». Los niños que lo acompañaban asentían, comprendiendo que cada pequeño gesto contaba. Llevar agua, cuidar a un animal, proteger un documento, todo era parte de un mismo acto de solidaridad que los unía y los fortalecía. Mateo reunió a los niños y a Ernesto en el claro, justo antes de que la luz del sol iluminara completamente el rancho. Hicieron un círculo y revisaron las acciones de los últimos días. Liberar al caballo, proteger la evidencia y enfrentar al patrón. Cada paso había requerido trabajo conjunto, confianza y apoyo mutuo. «No podríamos haber hecho nada solos», dijo Mateo. «Cada uno de ustedes fue necesario. La solidaridad nos permitió avanzar, incluso cuando todo parecía imposible». Julián asintió con fuerza. Y Pedro, aunque todavía con algo de culpa por la traición anterior, se sintió incluido y fortalecido. Mateo comprendió que la verdadera fuerza estaba en la unidad y que el apoyo de los demás podía transformar el miedo en acción. Después de la reunión, Mateo se apartó un poco, observando los campos y los establos. Pensó en todo lo que había aprendido. A actuar a pesar del miedo, a proteger a quienes no podían defenderse, a confiar en sus aliados y en el instinto de quienes lo acompañaban. Cada dificultad lo había hecho más consciente de la importancia de la responsabilidad y la decisión. «He crecido aunque no quería», susurró. «La vida me obligó a aprender rápido y aún queda mucho por hacer». El caballo se acercó y frotó su cabeza contra su pecho, un gesto que Mateo interpretó como reconocimiento de su madurez y determinación. Comprendió que crecer no solo era enfrentar peligros, sino también aprender a cuidar, a guiar y a inspirar confianza en otros. Mateo reunió a los niños nuevamente y les explicó lo que harían los próximos días. Continuarían vigilando al patrón, protegiendo a los animales y recolectando cualquier información que pudiera ayudar a consolidar la justicia. Cada uno tenía un papel y la responsabilidad recaía en todos por igual. «Ahora sabemos lo que significa luchar», dijo Mateo. «No solo por nosotros, sino por quienes no pueden defenderse. Cada acción cuenta, cada decisión importa». Los niños asentían y Mateo vio en sus ojos una mezcla de miedo, orgullo y determinación. Comprendió que la experiencia compartida los había unido más allá de la edad o la posición social. Habían formado un grupo fuerte, capaz de enfrentar la injusticia con inteligencia y compasión.
Al final de la tarde, Mateo se sentó junto al caballo, mirando cómo los últimos rayos de sol se desvanecían en los campos de maíz. Sintió una calma extraña pero poderosa. Había pasado por miedo, traición y peligro, y aún así se sentía capaz de enfrentar lo que viniera. Comprendió que la valentía, la compasión y la solidaridad no solo salvaban vidas, sino que también fortalecían el espíritu. «Hoy somos más fuertes», murmuró, «y no solo yo, todos nosotros». El caballo gimió suavemente, como si confirmara que Mateo no estaba solo en ese camino. La experiencia había dejado cicatrices, pero también enseñanzas. Cada desafío había sido una oportunidad de crecer y de comprender que la verdadera fuerza nace de la conexión con otros y del compromiso con lo justo. «Debemos seguir adelante», susurró. «Lo que hemos aprendido nos va a guiar. No importa lo que pase mañana, estamos listos para enfrentarlo juntos». Mientras la luna comenzaba a aparecer en el cielo, Mateo comprendió que el miedo podía existir, pero la acción consciente y el cuidado de los demás eran más poderosos. Crecer entre dificultades no era solo sobrevivir, era aprender, liderar y proteger a quienes dependían de ellos. El niño miró el horizonte, respiró hondo y acarició al caballo. Juntos podemos más de lo que imaginamos, y eso es lo que nos hace verdaderamente valientes. La luz del amanecer se filtraba entre los surcos de maíz, dorando lentamente el rancho y los campos a su alrededor.